Hola, hola. Ruku pichincha oa pichincha la yavirak y la lo, la abuela Kayambi, empezar este ritual, la celebración del Inti Raymi. El Inti Raymi se toma la flaxa. Son la foto con mi amiga, es mi sobrina de corazón, la profe Lisa North, que es una amiga maravillosa. Eso, las primeras palabras de mi nieta, que ya ubicó su nombre. Eso tengo. Obviamente, mira, de tanto que he manipulado, mira cómo quedó la guía. Ya está hecho un desastre. Las propuestas curriculares, todos estos son mis instrumentos. Cuando armo las propuestas curriculares, me baso en esto y tengo fotos de los estudiantes. O sea, me traían más de lo que necesitaba, entonces me los guardaba, claro. De décadas. Sí. Este sí, graduado, este sí, graduado. Este es mexicano, se casó con una ecuatoriana, pero no sé si sigue. Ella, por ejemplo, igual hizo una maestría en ciencias políticas y ahora es profesora en una universidad en los Estados Unidos. Luz María de la Torre, ella hizo, su hermano también hizo una maestría acá. ¿Es de Caballo? Sí. Y hace poco, el año pasado falleció. Graduado. Sí, historias, sí. Cuando Cristo estuvo acá tenía él unos cuadros como collage de fotos. Sí. Y me gustó mucho. ¿Qué lo hacía? Él tenía eso. Y algún rato en Flaxo teníamos como adorno esos cuadros de fotos de Cristo. Entonces ya había que devolver, se devolvió, pero después dije, no, yo voy a ser de los estudiantes. Y la verdad, se quedó en eso, o sea, en idea. El organismo internacional Flaxo comienza a desarrollar actividades o se funda en 1957 y la primera década se implanta en Chile, donde toda la generación de la dependencia y varios otros pasan por sus aulas o por sus cubículos de investigación. Existe en el Ecuador como consecuencia del golpe de Estado en Chile, porque cuando se funda la Flaxo, se funda para que haya una sola sede en Santiago. Y ahí van estudiantes de toda América Latina. Pero cuando se da el golpe de Estado, Pinochet cierra Flaxo, denuncia el acuerdo internacional que la funda y dos países se ofrecen simultáneamente para reemplazarla, que son México y Ecuador. Y había una tercera locación de facto que era Buenos Aires, donde fueron los profesores y los estudiantes que no pudieron continuar en Chile. Esto resuelve el dilema que por ese entonces tenían los Estados miembros y los académicos del Consejo Superior de decidir si es que seguían con una sola sede o si habrían varias en América Latina. En los primeros años, la sede Ecuador, finales de los años 70, principios de los años 80, en términos de investigación desarrolla básicamente lógicas que tienen que ver con estructura agraria, con sociología agraria, porque el Ecuador era todavía una sociedad agraria y el resto de sociedades andinas y sudamericanas también en cierta medida. Hay muchos trabajos sobre el tema del desarrollo. Acabábamos de pasar una dictadura militar en Ecuador y en otros países de la región que tenían como
meta lograr el desarrollo del país. Nos encontrábamos en el momento de apogeo en términos de la reflexión, pero también de la ejecución del llamado modelo de sustitución de importaciones, y por eso el tema de desarrollo era tan importante en los primeros años de Flaxo. Bueno, el surgimiento de la Flaxo Ecuador en el año 75 en realidad está inmerso en el marco de la preocupación que tenían las ciencias sociales en América Latina por lograr un pensamiento propio. Uno de los intereses era esto de lo que algunos colegas llamaron repensar América Latina, ¿no? Desde América Latina. Y surge, creo yo, en un momento en el que el pensamiento marxista en América Latina era como muy predominante, ¿no? Esta categoría que usábamos nosotros en esa época era no tanto el tema indígena, ¿no? Que ya había surgido, pero por ejemplo cuando discutíamos el tema de la economía marxista, discutíamos el tema de la economía campesina, ¿no? Y todos los campesinos que hay en esa época, y el análisis era un análisis sobre todo de clase. ¿Y eso qué es? Igual fotos del edificio, algunas que encontré. O sea, no... Al menos las que rescaté, no sé. Que pensaba hacer yo así como esas, las fotos de los estudiantes. Dije, no, en la área de la unidad de estudiantes hago este tipo de collage, cuadros, ¿no? sí. Entonces me pareció súper chévere lo que tenías. Esos eran los cuadros que estaban ahí, que después te devolvimos. Sí, justo hablaba de eso. Ya, entonces, bueno, este es un collage así un poco de las multitudes. Esta es la Ana Torroja. Ah, sí, te gustaba la Ana Torroja. Todavía me gusta. Todavía. Claro. Bueno, esta es la llegada, la visita del Papa en la Tacunga. Por ahí, eso también. Esa de arriba también es de eso. Y estas son el entierro de Monseñor Proaño. ¿Dónde están las comunidades indígenas también? Sí. Igual las reliquias están acá. Ya. ¡Qué chévere! Bueno, y de ahí, no sé si esto, orden creo que no tiene. Sí. ¿Cuándo se pasaron a este edificio? Nos debemos haber pasado, la maestría empezaba en mayo del 93. Ya. Al poco rato nos pasamos. Entonces, seguramente esto era recién pasado, Claro. principios del 94. ¿Sí? Entonces son las diferentes aulas, ¿no? Los espacios. En Alexei. Esta es, los estudiantes solían, mientras daba clase la profe, hacían caricaturas a la profe. Todo Quito te llora. Qué simpático. Del edificio. El de la Philips. Una foto con el Cayambe. ¡Ay, qué bonito! ¿Dónde te habrás trepado? Es lo que estoy pensando, no me acuerdo. Fíjate el Eduardo. Es el Eduardo Kingman, ¿no? Ajá. Mira. Todo un pensador. ¿O alguna publicación de la Flaxo que tengas aquí que...? A ver, no sé dónde. Acá tengo. Ah, bien. Pero esto no le ponemos aquí porque es como. Muy No sé. petulante, Sí. ¿te parece? Yo había hecho un doctorado en Cataluña, digamos, auspiciado por Flaxo, y regreso para integrarme, y con lo que me topo es, nos topamos alguna gente con una Flaxo en crisis. O sea, una Flaxo interesante, muy interesante, porque había apostado a ser una universidad de primer mundo, pero estábamos en el tercer mundo y era muy difícil. Entonces era una apuesta, yo creo que una apuesta muy honesta
por crear condiciones de una institución de esa, pero cuando no habían condiciones internas fuertes, porque había, es decir, el profesorado era un profesorado extranjero fundamentalmente. Fue una apuesta rica, muy fuerte, y que voy orientando sobre todo a hacer de Flaxo una institución con base de un profesorado ecuatoriano, buscar un financiamiento interno que le dé seguridad y avanzar en el proceso al mismo tiempo en el proceso de legitimación como una universidad de primer nivel en América Latina. Bueno, creo que la Flaxo ha tenido toda una tradición de formación de pensamiento social, y yo estaba muy cercano a la producción en el campo de la antropología y de la historia, básicamente, ¿no? En mi caso es una preocupación que nace de un largo trabajo sobre los dispositivos de poder en contextos urbanos. Pero lo que me ha parecido muy rico en estos últimos años es trabajar a partir de la memoria también. No separarse del archivo, pero trabajar a partir de la memoria. Y a partir de la memoria y a partir de la observación etnográfica, de la participación, de los propios quereres de la gente, asumidos como quereres propios, ¿no? Es decir, de enamorarse del mundo, de la vida. Me parece que en Flaxo ha habido algunas propuestas de articulación de las que no somos del todo conscientes. Por ejemplo, el programa de género ha tenido un papel muy activo en el movimiento de mujeres y en movimientos, no solo de los movimientos de gays, o sea, ha habido no solo por los estudiantes que han circulado, sino porque ha apoyado ese tipo de procesos, ha apoyado la discusión fuertemente o alrededor del tema de las prisiones últimamente con algunos profesores. Ha tenido una participación activa en el tema de migraciones, o sea, ha desarrollado reflexión, pero también ha activado colectivos. En el programa de antropología ha habido una incidencia en la discusión sobre temas de etnicidad. Es decir, aquí se hicieron por lo menos dos maestrías de asuntos étnicos que me parece que contribuyeron fuertemente en el momento más interesante del movimiento indígena. Este es conocimiento, esto es sabiduría. Fuego, brasa es lo mismo. Saludamos con nuestro pututo y con nuestras manos extendidas hacia el oeste. ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué cosas somos? Achila Taitico, Achila Mamita. Esa claridad de ideas y claridad de pensamientos de nuestras vidas. Los indígenas en este país aparecen, no es porque no hayan estado, pero se convierten, diría yo, de actores sociales a actores políticos en el año 90, ¿no? Cuando hacen esta gran marcha nacional. Se toma una iglesia ahí en el centro de Quito, la iglesia de Santo Domingo, ahí empezó la cosa. Se tomaron la iglesia y se quedaron ahí, y luego vino una marcha a Quito muy fuerte. Y era la primera vez que ellos pudieron sentarse a conversar con el presidente. Y de eso va a pasar un montón de veces después de eso, ¿no? Y el movimiento indígena tomó un vuelo muy impresionante, ¿no? Entonces era como portavoz, digamos, de todas estas cosas. Y nos tocó atravesar en la década del 90 al 2000 todas las reformas neoliberales. Entonces ahí tienes tú un montón de momentos de protesta, ¿no? Alza de la gasolina, alza de los pasajes, nuevos impuestos, qué sé yo, un poco de cosas, ¿no? Entonces fue una década muy activa, muy activa. Para terminar en una cosa que fue interesante, era que el movimiento indígena se planteó, no solamente en el país, sino en América Latina, la necesidad de formar cuadros profesionales indígenas.
es decir, que los indígenas lleguen a la universidad, ¿no? Al posgrado inclusive, no solamente al pregrado. Y hay un antecedente que a mí me pareció también importante, ¿no? En el año 92 se da la primera cumbre iberoamericana de presidentes en México, en Guadalajara. Y ahí Bolivia propone la creación del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas. Y luego este fondo, que hasta ahora vive, ¿no es cierto?, y es el que va a juntarse con AFLACSO en el año 99 y la Cooperación Técnica Belga para crear la maestría en estudios étnicos, ¿no? Ahí entendimos también que la AFLACSO debía iniciar una política de acción afirmativa respecto de los grupos históricamente desfavorecidos, no solamente indígenas. Y desde ahí tenemos estudiantes indígenas afroamericanos, afroecuatorianos y afrodescendientes en general, lo cual fue una herencia interesante de esta experiencia que tuvimos con estos estudiantes. Cuando nace el movimiento indígena en los años 80, 1980, eminentemente como un punto de partida y viendo lo que pasaba en Colombia, en Perú y en Bolivia básicamente, donde el movimiento indígena también se arma, influenciados por la izquierda, se arman y forman sus propios movimientos guerrilleros, contestatarios al sistema opresor, occidental, capitalista, etc. Aquí fuimos con la cultura, fuimos con la educación, fuimos con la propuesta del Estado directamente, ¿no? Y ahí se puede entender cómo las jornadas de lucha, como la caminata que se hace desde el Puyo acá, a Quito, a exigir territorios, no son tierras, son territorios. Y luego de una negociación, haciéndole sentar al gobierno, las tomas de las iglesias para decir necesitamos educación, necesitamos salud, necesitamos que cambie el Estado cuando nos permiten, y ya nos permitieron, que pongamos nuestros nombres a nuestros hijos. En la identidad usemos nuestra vestimenta para que sea aceptado así. Son jornadas que nos permiten, nos permiten entender que este pensamiento debía entenderse en alguna manera. Hay mucho conocimiento, muchísimo conocimiento en la parte agrícola de producción, pero no está siendo aprovechada, más bien está siendo desplazada y el poder económico está tratando de aplastar y desaparecer. Hasta aquí estamos trabajando, intentando hacer la producción orgánica, con bioles, con microorganismos, con la misma ceniza que sale de la cocina. Pero sobre todo queremos hacer, o sea, se quiere hacer aquí un espacio en el que se pueda tener una cosecha diaria de muchas cosas, de frutales, de hierbas para las sopas, de la jicama para las enfermedades. También tengo plantas medicinales. Ahí nos visita ya el quindi. Siempre vienen los quindis acá. Ali punja tukuya kay mushugatata chaskipashunchi. Ñuka mikani pachateran, peguchetia nishpa riksiripanchi. Pegucha ayllu llaktapi ñuka mamita papito huacharimushka. Chaymanta kay pichata kawsamupani. Mi papá solamente pudo entrar al primer grado de educación básica. Mi mamá pudo estudiar hasta el tercer grado de educación básica porque la mamá de mi mamá ya no le permitía que siga asistiendo a la escuela, porque se creía que, bueno, ellos creían que solamente estudian para mandar cartas a los novios. Entonces fue un gran pretexto para que mi mamá se retirara del tercer grado de educación básica. De la experiencia de la falta de educación de mis padres, o de al menos de una falta de formación académica de mis padres, para ser más específicos, han hecho todo lo posible para que los 9 hermanos que somos estudiemos. Todos tenemos la primaria y casi todos la secundaria, y los 4 últimos tenemos los títulos de estudio superior. Tuve la oportunidad de estudiar mi especialización o diplomado que la Flaxo entregaba para ese tiempo, porque ahora ya no hay este diplomado, porque la Flaxo se democratizó y se amplió hacia Otavalo. Vino una extensión de la Flaxo para que nosotros podamos acceder a la educación. Yo soy madre soltera de un niño de 7 años ahora. Para ese tiempo mi hijo tenía 1 año.
Entonces, para mí era muy difícil poder migrar a Quito y estudiar todos los días como se requiere en la Flaxo, pero si esta ya vino a Otavalo, nos facilitó a un número importante de personas, pero especialmente mujeres, para estudiar el tema de género y desarrollo. Que la Flaxo o que otras instituciones educativas se acerquen hacia el territorio de los pueblos, permite democratizar la educación y por lo tanto facilitar el acceso hacia el conocimiento académico que nos hace falta para que podamos nosotros desarrollar nuestras teorías desde la comunidad, desde nuestra experiencia comunitaria. Bueno, mi nombre es José Manuel Perugachi, soy de la provincia de Imbabura y del cantón Otavalo, de una parroquia que se llama San Pablo del Lago, y soy de una comunidad, o nací en una comunidad que se llama Angla. Básicamente durante mi juventud he estado muy vinculado a organizaciones indígenas. Fui dirigente de mi comunidad, luego fui dirigente de una organización de aguas que se llama Junta Regional Angla. Posteriormente fue dirigente de la Federación Indígena y Campesina de Imbabura, que es una organización filial a la Ecualunar y a la CONAIE. También fui dirigente de un proyecto regional de agua potable que se llama Pesillo Imbabura. Llegué acá cerca de la Flaxo a trabajar en una casa, refaccionando una casa, porque yo también sé de construcciones de viviendas de casas. Y ahí es como conocí la Flaxo, por medio de unas compañeras que ya les había conocido con las instituciones que yo había trabajado. Claro, habían eventos como mesas redondas, conversatorios, entonces siempre después del trabajo me iba a esos eventos y me enteré que era una universidad de posgrado. Entonces, como en ese momento estaba estudiando en la universidad, dije, algún momento voy a estudiar aquí en la Flaxo. Siempre me gustó la antropología, siempre me llamó la atención, básicamente por ese lado creo que es muy interesante personalmente estar aquí en la Flaxo. Y creo que va a ser un puente, digamos, para escribir muchas cuestiones que en mi parroquia no se han escrito. Entonces muchos conocimientos, muchos saberes se están perdiendo y creo que es el momento de hacer estas investigaciones en libros, en artículos que sirvan para las futuras generaciones o las generaciones que se interesen por las cuestiones nuestras, por nuestras vidas. Pero paradójicamente no estoy haciendo una investigación de mi tesis sobre cuestiones que podría interesar a otras personas, porque yo estoy haciendo una cuestión mucho más moderna, mucho más actual, que es el tema del fútbol en las comunidades. Vengo de una parroquia en donde el fútbol es pan de cada día, entonces es un fenómeno social bastante fuerte en las comunidades. Entonces mi intención es mirar a través del fútbol a las comunidades de la parroquia del San Pablo. Siempre las comunidades de mi parroquia han sido pobres, básicamente hemos sido agricultores u obreros. Entonces en ese contexto de un poco de necesidades, nosotros también nos enamoramos con el fútbol y desde pequeños empezamos a jugar fútbol y como que nuestros espacios organizativos también empezaron a ser los equipos de fútbol. Entonces soy de una generación de los finales de los 80 y inicios de los 90, en donde el fútbol en el Ecuador se hizo popular. Entonces nosotros nos íbamos a pastar en el cerro y en el cerro, en algún espacio un poco plano, nos poníamos a jugar fútbol. Nos íbamos a los potreros, ese al menos era un estadio para nosotros. Entonces por eso pienso que los jóvenes en la actualidad también en el fútbol ven como salida a sus problemas en los hogares, a los problemas económicos que generalmente hay. Él es este profesor Ugarteche, Oscar Ugarteche, el Patricio Pazmiño, el Antonio Mena. Antonio, sí. Sí. La Pati Galvez, el César, el Javier Aguirre, el Carlitos Araujo. Ahí está Mauro, la Jimena, la María Sol, el Pedrito.
Y a veces me encuentro con personas y después no sé dónde les conozco. Claro, carita conocida, ¿dónde lo he visto? Está el Julio Echeverría, Fernando Carrión, y el otro es... no me acuerdo. Lindo nombre, ¿ves? No me acuerdo. Bueno, aquí fotos en la biblioteca. Estoy aquí. Yo no tengo esta foto. Esa soy yo, con mi compadre. Él era el chofer de Flaxo. Mira que no me ha sacado esa foto. No, la hemos sacado. Hay que sacarle algún día. Aquí estoy, mira. Aquí. Qué nota. Bueno, querido, yo me llevo esas. El tema de tesis, eso nace desde mi infancia. Cuando yo tenía como 12 años, fallece mi madre que me cría. Y en la noche de velación, eso fue para mí una nota así de como de, ¿no? Todo el mundo llora, todo el mundo grita, chilla, reza y todo eso. Empiezan los juegos. Entonces, por eso yo cuando, a medida que iba creciendo, decía, no, debería ver por qué, no, hacer una tesis. Y yo crecí en ese mundo. Mi papá trabajaba en la hacienda, mi mamá trabajaba en la hacienda, mis abuelos, mis tíos, o sea, toda la comunidad trabajaba en la hacienda. Y cuando ahí nos decían en algunos métodos de investigación, ¿no?, que había que diferenciar entre ser parte de la comunidad o investigador, la verdad a mí se me hizo muy difícil. Y como les digo, no es que fui directo a la maestría. Previamente, pues tenía que estrenarme en un diplomado para ver cómo era este mundo, o sea, ya no desde la parte de trabajadora, sino de estudiante. Entonces empecé con un diplomado. Entonces empieza ya el bichito de seguir con la maestría, ¿por qué no? Ya pasé el susto, porque eso también era, ¿no? El volver a la academia después de mucho tiempo, ¿no? Y también, y además en antropología, que es lo que yo quería. Bueno, mi nombre es Ana María Cerón Cáceres. Soy de Tenjo, que es un municipio cercano a Bogotá. Y bueno, estaba buscando la manera de estudiar fuera. O sea, terminé la carrera, trabajé como unos 2 años y pasé en Flaxo. Surgió la posibilidad de Flaxo. Entonces vine y que encontré la sorpresa enorme de encontrar gente como de muchos lugares, ¿no? O sea, eso es como para mí la cosa más chévere, o sea, llegar a estudiar con gente, tanto la gente que es de aquí de Ecuador, que es como de distintas provincias, que eso, y también de otros países. O sea, yo creo que parte de lo bonito de estar estudiando en Ecuador es precisamente esas condiciones del Ecuador, de una cotidianidad diversa. No está solamente al nivel de la Constitución y toda la falta de reconocimiento y de mil cosas y todo el racismo que está latente en cada esquina, pero pues también es una sociedad diversa y está bien bonito poder aprender de eso, ¿no? O sea, para mí el salón de clase ha sido la posibilidad de aprender de las experiencias de mis compañeros que vienen de otros lugares. O sea, más allá de los contenidos curriculares y demás, que esos propios contenidos puedan ser abordados desde las experiencias distintas que tenemos, ¿no? Yo trabajo con mujeres colombianas que están aquí presas por delitos relacionados con las drogas. Y digamos que el empezar a hacer campo, el empezar a visitar la prisión, el empezar a conversar con las personas que están relacionadas, pues automáticamente lo aterriza uno con la realidad del Ecuador. Y en ese caso una realidad colombiana a la que me aproximo desde un lugar muy diferente al que yo había podido aproximarme estando allá, ¿no? Ya. Aquí nos vamos a entregar. Sí. Claro. A ver acá. 1, 2, 3. Me siguen colonizando, Matías.
Bueno, el doctorado yo me inscribí porque realmente aparecía temas interesantes y más que todo, bueno, como era docente de educación intercultural bilingüe, había investigado y había sistematizado varios saberes y me pareció muy interesante que toda vez que hablaba de la historia de los Andes y que finalmente, bueno, el haber participado en el concurso y haber sido uno de los elegidos me permitió pues desarrollar toda esta teoría ahora del Yachaytincuy, que en castellano significa confrontación, encuentro y confrontación de saberes, desde la perspectiva de la genealogía de la interculturalidad y el buen vivir desde los pueblos indígenas y básicamente de su educación desde el siglo XX, a mediados del siglo XX. Una de las cosas fundamentales que yo he encontrado en este debate es que no es el mismo pensamiento que a nivel de la academia se encuentra, sino lo que se vive desde dentro, diríamos. Hay una piel que es hacia afuera y una piel que es hacia adentro de los pueblos indígenas. Entonces yo he escrito desde dentro de esa piel y a partir de eso se ha generado, por ejemplo, el Tincuy mismo, que nos permite entender estas convergencias de actores, la iglesia, el Estado, las universidades, muchas ONGs, en un inicio buscando integrar a la sociedad, buscando integrar o asimilar a una sociedad nacional, finalmente despiertan en los pueblos indígenas esta lógica propia de conocimientos, saberes, y eso es lo que yo hago, describir. Una etapa más, espero que Dios nos dé vida para seguir discutiendo y confrontando nuestras vidas. Un Dios les pague a todos. Sí, están en clase, sí. La María Augusta, qué chistoso. Esa debe ser alguna graduación, alguna cosa. Estudiantes de economía. Esta es la inauguración de la librería, mira. Ah, ya. Esta es la América todavía. No, ya en la... esa es en Apáez y Patria. Mira, todos los libros, los estantes. Y cuando nos fuimos a la quiebra se cerró todo. Entonces yo abrí la librería para pagar los estipendios, porque se quedaron pendientes, pagamos con libros. Ahí está. Y aquí también veo que, bueno, es una manifestación en la calle, ¿no? No teníamos foto del Adrián. ¿verdad? ¿Ah, sí? Sí. Esa carita de niño bueno. Debo decir que no entiendo la razón. No hay ninguna justificación para que a Flaxo se le despoje de los derechos que tuvo desde el año 2000, como consecuencia de ser una universidad pública así reconocida por la ley. No hay nada especial en Flaxo, no hay nada que le diferencie a Flaxo de las otras universidades, ni del IAEN, ni de la Universidad Andina. Es un error gubernamental el quitar la forma de distribución de Flaxo como universidad y en algún momento Flaxo tiene que generar las políticas necesarias para volver a recuperar los derechos que tuvo desde que se nos reconoció como universidad de posgrado. Con la Flaxo, nadie se cansa. Con la Andina, nadie se cansa. Con la educación, nadie se cansa. Con la autonomía, nadie se cansa. Con la universidad. Esto es el resultado de una amplia reflexión durante mucho tiempo. O sea, sabíamos lo que se nos venía, sabíamos que teníamos que tomar medidas y ahora sabemos que no se puede conseguir nada si no hay presión. Ya basta, hemos esperado muchísimo negociación, muchísimo. Por la autonomía de la universidad. Únete, Quito, únete a luchar por la autonomía de la universidad. Únete, Quito, únete a luchar por la autonomía de la universidad. Un posgrado sin investigación simplemente no tiene razón de ser.
y más complejo que eso todavía, una sociedad que pretende transformar su modelo de desarrollo hacia una economía del conocimiento, sin investigación en el posgrado, no tiene ninguna viabilidad. Tenemos un título así, tipo uno de Pablo. Pues estamos recogiendo toda nuestra cosa, toda nuestra vida académica hasta ahora, y no solo académica, para dejar la oficina del doctorado, porque nos dijeron de la dirigencia institucional de Flaxo que tenemos que dejar la oficina del doctorado por cuestiones de austeridad debidas a la crisis. O sea, un doctorado sin la participación en un congreso internacional o sin la publicación de un artículo no vale nada. Un doctorado con una investigación súper limitada por cuestiones de recursos y por cuestiones de tiempo no vale nada. Entonces yo estoy muy frustrada porque estoy muy preocupada por mi doctorado. Yo he dejado mi tierra a 11.000 kilómetros de distancia, he dejado mi afecto, he dejado mis proyectos laborales, he dejado todo para meterme en un proyecto, y es mi decisión y yo lo asumo, pero claramente, o sea, las condiciones con las que he venido han cambiado muchísimo, y ahora me encuentro con un sentido de incertidumbre y de tal vez pesimismo bastante fuerte. En todos los momentos de crisis la cultura es la primera cosa que se corta, porque no se entiende su importancia en una inversión de medio y largo plazo, sino que se dice, pues esto no sirve a nada, ya cortamos. Vamos a hacer cosas que sí se ve, que estamos haciendo cosas, no sé, un parque, una calle, que es una cosa que se ve en el inmediato, pero realmente estás cortando las piernas a un país. Para nosotros los pueblos indígenas, de verdad es un enorme orgullo poder tomarnos la Flaxo en el sentido positivo, que es precisamente un espacio de producción, de reproducción de conocimientos. Director, que pueda acercarnos acá, se puede acercar acá. Le entregamos a don Juan Ponce, el mediano, para pasarle la responsabilidad de la organización. El acto principal es zapatear y es una expresión de agradecimiento a la Madre Tierra. Así que todos a sentar como disciplinas. Gracias, compañeros. ¡Vuelta!